interfieren con la oxigenación de la sangre ni con la distribución de esta a la circulación sistémica de manera significativa. No va a haber mezcla ni disminución del flujo pulmonar. Y es que sí quiero mostrar hicieron como un mapa mental, solo para más o menos que se den idea de cómo voy a ir desglosando. ¿Lo ven? Sí, sí la vemos, nada más que no hay mezcla de disminución del flujo pulmonar, o sea, depende. Creo que faltó poner de manera significativa. También. ¿Ven el mapa o no? ¿Solo ven las diapos? En las diapos nada. Te falta poner presentación para que se vea más grande. Sí, ahorita nomás voy a mostrar este mapa y ya. Espérenme tantito. Ahí está. Bueno, va a llegar el paciente. Va a llegar con una clínica probablemente de taquicardia, sudoración, retracción subcostal, estatura menor a la esperada o disnea al esfuerzo. Tenemos que va a ser una probable cardiopatía congénita no cianótica y nos vamos a hacer la pregunta de si tiene edema pulmonar o crepitantes o edema en la radiografía. Y esto, pues, el edema va a ser por una dificultad de vaciamiento o un aumento del flujo pulmonar. Y ya nos vamos a ir de si tiene o no tiene. Si tiene... Ay, se abrió todo. Bueno, X. Aquí tienes la clase de ayer, ¿verdad? No. Sí, porque dices que es un paciente cianótico y hoy vamos a ver las no cianóticas. No, es no cianótico, está mal ahí. Pero este es el no cianótico. Aquí Pero está. si tú tienes... Ok. Entonces está mala ya, ok. No cianótico y, bueno, vamos a ver si tiene edema. Si tiene edema, vamos a desglosarlo de si tiene soplo sistólico, soplo diastólico o soplo sistólico-diastólico. Ahí te explicamos un poquito más eso. Y si no tiene, igual nos vamos a ver si tiene soplo sistólico o soplo diastólico. Y ya regresando a las diapos, que es donde está lo bueno. Aquí está. Ya. Pues vamos a ver, en la radiografía rápido, el edema se va a ver como el lado izquierdo. Y al lado derecho pues vemos una radiografía normal, ¿no? Exactamente. Lo voy a presentar. Puedes describir la radiografía. No. No sé cómo describirla. Pues ver la silueta cardíaca, por ejemplo, el botón aórtico, la presencia de cámara gástrica, que en la que tienes la parte donde el edema pulmonar, pues no se ve, o sea, está acostado el niño. Y ven el broncograma, cómo se marca el bronquio sobre la silueta cardíaca, y ven cómo, ese es un edema pulmonar bastante grave. Si ven todo el hilio está, o sea, todos los campos se marca lo que es la circulación, que están acompañando a los bronquios, es lo que se ve. Y cuando la hipertensión pulmonar es bastante fuerte, se observa sobre las costillas, se va como que también las arterias costales también hay de hipertensa, ¿no? Entonces se ven unas muescas dentro de las costillas. Es difícil verlo acá, pero no sé si alcanzan a ver unas rayitas negras siguiendo el borde de la costilla, que no se ven en la del lado derecho. O sea, las marcas, está difícil verla porque es una foto de la radiografía, pero en la radiografía sí se alcanzan a ver. Eso habla que es una hipertensión pulmonar crónica, hace mucho tiempo que está así. Y ven la silueta cardíaca, pues es diferente, o sea, hay una cardiomegalia, o sea, no solamente es la
la imagen de que hay hiperflujo pulmonar e hipertensión, sino que también la silueta cardíaca está incrementada, está aumentada. Y creo que nada más, ese debe ser un niño. ¿Te salió la edad? Debe ser como de 2 años más o menos. Más o menos, de 2 años. Y más o menos de 2 años. Normalmente debe haber 8 costillas de cada lado. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está exacto. Sí. Y sí, no sé si que se ve un poco más elevado el diafragma del lado izquierdo podría corresponder que también este niño tuviera una hepatomegalia que levantara un poco el diafragma del lado derecho. Más o menos así se ve esta imagen de corazón, pues no sé si sería no se ve muy característico de Fallot. ¿Cuál sería? Tampoco es de las que estábamos viendo ayer. O sea, esta placa definitivamente no es de las no cianógenas de hoy, ¿no? Donde es de una de las de ayer. Quizás una atresia tricuspidia pudiera ser, no lo sé, la forma que tiene. O un tronco arterioso. Son las que se me ocurrirían ahorita que pudiera ser, que se ve así el corazón peludo, como dicen, como aparentemente se ve, sí. Pero corresponde a las de ayer. Las que vamos a ver hoy no logran causar, o sea, los grados de flujo pulmonar se va instalando poco a poco y depende de la gravedad de los cortocircuitos. No están, o en etapas más avanzadas, cuando los niños ya están más grandes y están sobrecargando esto y todavía no se ha hecho una corrección quirúrgica. Pero en general no, porque esta placa que estamos viendo, casi les puedo asegurar que está cianótico el niño. Es una cardiopatía cianógena. Ok. Sí, nomás como que para mostrar cómo se ve un edema de pulmón, ¿no? Pero ahorita explicamos más los demás, las no cianóticas. Y nos vamos con las no cianóticas que causan edema, o va a ser un edema leve, y las vamos a desglosar con las primeras, que son las cardiopatías con soplo sistólico. La insuficiencia mitral. Las de hoy básicamente es CIA, CIB y PCA. Ajá, sí, más adelante hablo de esas. Pero vas a empezar con las valvulopatías, ¿no? Sí, las que causan no cianóticas. Valvulopatías, ajá. Ok. La insuficiencia mitral, pues. Las valvulopatías pueden ser congénitas, pero muchas son adquiridas con fiebre reumática o con otro padecimiento. Sí podrían ser congénitas, pero no tan frecuente. Ok, vamos a ver las valvulopatías. Pues la insuficiencia mitral, tenemos que pues es la válvula que va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Cuando hay una insuficiencia mitral, en la sístole, la sangre se va a regresar a la aurícula. Y si es tal el nivel de insuficiencia, se va a ir como que escalando, ¿no? Pero puede haber un aumento del tamaño de la aurícula izquierda y en dados casos puede haber hipertrofia del ventrículo. También, pues obviamente al regresarse la sangre puede lograr que se regrese hasta las venas pulmonares, los vasos pulmonares, y eso es lo que va a causar el edema. Exacto, hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda que impide que las venas pulmonares puedan drenar normalmente, no que van a drenar contracorriente. O sea, hay una fuerza en la aurícula izquierda que impide que el retorno sea normal. Y
pues aquí está lo que ya expliqué. Vamos a tener el soplo sistólico. En el QRS pues se va a ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a tener una P grande y la clínica pues va a ser el edema pulmonar. Aquí hay un video de, no sé si se escucha, de cómo se escucha un soplo con insuficiencia mitral. ¿Lo escuchan? No se oye. A ver. Ahí está, a ver. ¿Ya? Perfectamente, sí. Es un soplo holosistólico. Ocupa toda la sístole. Porque en el momento que está pasando la sangre al momento que se contrae el ventrículo izquierdo y pasa la sangre a la aorta, esa regurgitación es a lo largo de toda la contracción y por eso es un soplo holosistólico. Ok. Oh, ya. Ahí está. Ahora la estenosis aórtica, pues obviamente igual va a ser, en el soplo va a ser sistólico. Vamos a tener que, va a estar estenosada la válvula que va a comunicar al ventrículo izquierdo con la aorta. Y cuando, o sea, se llena bien el ventrículo, pero a la hora de expandirse va a tener como que una fuerza o algo con lo que va a tener que, una presión con la que va a tener que lidiar de más. Entonces, sobre todo en esta valvulopatía de estenosis aórtica es donde se va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Que sería el mismo soplo si tuvieras una insuficiencia de la mitral. El mismo tipo, o sea, difícil distinguir estas dos insuficiencias en el corazón. Algunas derivaciones se nota más que en otras cuando se hace un electro y se puede hacer una aproximación, pero pues generalmente con ultrasonido haría la distinción y también el cuadro clínico, ¿verdad? Porque del otro lado no tendríamos esa repercusión sobre el sistema pulmonar, sino sería sobre el pues sobre el lado derecho, entonces sería hepatomegalia, sería regurgitación yugular, exactamente, sería sí. esa la sintomatología, pero el soplo es muy similar. Sí. Okay. Y pues va a haber un aumento obviamente del volumen telesistólico y esto al cabo del tiempo también puede ocasionar el edema. De hecho, aquí está el ruido también. Se escucha muy, muy similar. Esto ya es lo que dije. El QRS pues va a ser un QRS izquierdo, la P la vamos a tener normal. Y pues el edema va a ser un edema, va a tener un edema, ¿no? Y aquí hay una placa de estenosis aórtica. Sí. Coartación de la aorta postductal. Vamos, creo que sí lo ven, ¿no? Ahí donde está como que un conito. No sé si ven mi mouse. Sí, sí lo vemos perfectamente. Okay. Se ve la cotación también. Sí. Bueno, aquí va a estar. En este es curioso porque vamos a tener dos soplos, ¿no? Dos sistólicos, de hecho. Uno va a ser porque va a estar presente todavía el conducto arterioso y el otro va a ser el de la coartación. Vamos a ver que por esto mismo va a aumentar la presión sistémica y es lo que va a causar bueno, vamos a tener los dos soplos, ¿no? Y si esto mismo va a estar causando que haya un incremento en las resistencias de los vasos pulmonares. En los vasos pulmonares, pues va a haber como que una remodelación, ¿no? Porque se va a estar pasando con mucha fuerza la sangre. Entonces lo que vamos a tener que va a causar un edema por aumento del flujo y restricción del vaciamiento. Cuando esto va aumentando, vamos a tener que se va a ir perdiendo, perdón, vamos a tener dos pulsos. El pulso
pulsos débiles posteriores a la coartación y pulsos astoles proximales previos a la coartación. Cuando es antes de la subclavia la coartación, entonces vamos a tener los saltones derechos y los pulsos débiles del lado izquierdo y abajo. Y a veces no solamente los pulsos, a veces los niños tienen cianosis distal en los pies y en las manos no. Tienen buen flujo por la falta de flujo. Sí. Sí, ok. Y esto es lo que decía. Pues así el QRS es lo que va a estar raro. Va a ser un QRS izquierdo. Vamos a tener un edema y el AP va a estar normal. Y una comunicación intraventricular moderada, que es entre aquí en las que van a ocasionar un edema. El soplo va a ser sistólico. Lo que va a pasar es que del lado izquierdo hay más presión que del lado derecho, ¿no? Entonces la sangre se va a ir pasando del lado izquierdo al lado derecho y va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho porque está trabajando para vencer la presión extra, ¿no?, que tiene. La clínica pues va a ser un edema pulmonar, pero no, o sea, como es moderado, no va a ser tanta la mezcla para generar una cianosis, ¿no? Si esto ya es grave, pues ya vamos a tener al niño cianótico. O cianosis por momentos, no en la vida diaria. Y va a aumentar el flujo porque en la sístole, es lo que ya dije, pasaría también a la sangre del ventrículo derecho y llegaría también a pulmones. O sea, el ventrículo derecho se está cargando porque le están pasando presión de más. Sangre de más. Y ahora vamos con los soplos diastólicos. La estenosis mitral. De hecho, aquí tenía un mantra el doctor, o sea, como que te lo memorizas, ¿no? De que si es estenosis proximal, va a ser soplo diastólico, y si es distal, va a ser soplo sistólico. Por si También podrían poner, por ejemplo, el mnemotécnico como EDIPS, que es estenosis distal, insuficiencia proximal, es sistólico. Y el otro, el IDEPT, que es insuficiencia distal, estenosis proximal, es diastólico, que son esas que estás presentando. Te aprendes la EDIPS. Bueno, con EDIPS ya puedes deducir el otro, ¿no? Con una que te aprendas. Y el otro es el IDEPT. IDEPD termina. Y así no se olvida, ¿verdad? Pero estas no fallamos si son puras, o sea, si solamente es esto. Con la clase que vimos ayer, que era complejo, es lo que les digo, está difícil que por sonido podamos pensar en alguna patología. En esta sí, porque si solamente tiene ese defecto, no hay otro, entonces sí le vamos a atinar a los soplos. Sí. Okay. Y bueno, en la estenosis mitral, pues el problema va a ser en el vaciamiento, ¿no? En la diástole, porque no se va a vaciar bien la aurícula izquierda, ya que va a estar estenosada. Bueno, ahí está el reloj. Sí, cuando se relaja el corazón para que entre la sangre, no puede entrar, o sea, como está entrando por un conducto estrecho, porque es la estenosis, entonces lo que suena como entra, porque está pequeño. Sí, ese es el problema. Y bueno, esto ya lo que ya mencioné, el QRS, vamos a tener un QRS derecho. La P puede estar normal o izquierda porque nos va a demostrar que hay una hipertrofia de la aurícula izquierda. Y vamos a tener edema. Y aquí vamos a ver, ¿dónde está esta cosa? En la estenosis mitral no va a haber tanta cardiomegalia como en la insuficiencia mitral. Y ya, persistencia del conducto arterioso. Aquí es donde vamos a tener el soplo sistólico y el diastólico. La aorta, pues obviamente tiene más presión
que la pulmonar. Entonces, siempre se va a estar pasando de la aorta a la pulmonar. El problema aquí es que en sí es soplo sistólico y diastólico, pero es por lo mismo, ¿no? En la sístole hay más fuerza en la aorta que en la pulmonar, mucho más fuerza, entonces se va a escuchar el soplo. Cuando es la diástole, sigue habiendo más fuerza en la aorta que en la pulmonar, pero es menor como que la diferencia y por eso cambia el ruido. En esta, pues va a haber una remodelación de los vasos pulmonares y va a haber un aumento de la presión pulmonar. Aquí hay un problema porque si dejamos de escuchar el soplo que vendría siendo en la diástole, es un signo de mal pronóstico, porque eso quiere decirnos que ya hay una remodelación tal de la vasculatura pulmonar que aun cuando lo operen y todo, va a seguir teniendo problemas. O sea, eso lo sabes que es un mal pronóstico cuando sabes que el paciente tiene un PCA. Estás en seguimiento de PCA y cuando cambia el ruido es de mal pronóstico. Pero si te llegara por primera vez y tú no sabes cómo es, lo más seguro es que digas que no tiene PCA. O sea, no es el carácter, porque como es muy característico el ruido del PCA, que veo que ahí tienes una bocinita, creo que ahorita lo vamos a escuchar. Entonces, tú lo más seguro es que dirías que tiene otra cosa, no tiene PCA. O sea, lo que dices es correcto, pero se ve cuando ya tiene un diagnóstico y cambia el ruido, el ruido del. ¿Mm? Ok, correcto. ¿Ese de dónde lo sacaste? Porque no está tan característico. No se escucha tanto. No nos escucha tanto cuando oyes a estos niños y pegas el estetoscopio. Realmente, mira, cierras tus ojos y te imaginas, estás en una película del oeste y cómo suena la máquina de vapor. Y es característico. Si tú sientes que estás sentado en una banquita de máquina de vapor, ese es un PCA. Es muy característico. Lo digo un poquito raro ese que pusiste, pero pues puede ser, si estaba marcado. Pues Sí. puede ser. Generalmente es más característico. Ok. Muy bueno, aquí está lo que mencionaba. Vamos a tener que en el QRS va a ser derecho, porque nos va a decir que va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. La P la vamos a tener normal. Y vamos a tener un edema de pulmón. Como dije, a largo plazo va a haber una hipertensión pulmonar con remodelación de los vasos pulmonares. Sí, eso es grave. Cuando existe remodelación, o sea, si se cierra el conducto arterioso tardíamente, cuando ya existe la remodelación, ya tiene poca ayuda, ¿no? Porque entonces ahora va a tener que lidiar el niño con una hipertensión pulmonar durante toda su vida, porque existe la remodelación del sistema pulmonar, que es un sobrecrecimiento de las fibras musculares, de las arteriolas, y hay crecimiento hacia dentro del vaso. La íntima se engruesa. Detrás de la íntima hay un engrosamiento y eso provoca una hipertensión pulmonar crónica que aunque quiten el conducto, va a tener que lidiar con esto el resto de su vida. Por eso cuando existen los conductos arteriosos, se intenta cerrarlos antes de esos cambios, ¿verdad? No siempre se puede. Cuando ya vimos que hay unas cardiopatías complejas donde el niño vive con eso, al contrario, se trata de mantener abierto en lo que se pueda hacer una cirugía. Sí. La moraleja, se deben operar lo antes posible si no existe otra cardiopatía agregada. Sí, esa presencia de conducto arterioso es operarlo ya.
O sea, no Y importa. como les dije ayer, las cirugías son de las más fáciles de hacer, no tienen ninguna complicación, prácticamente no tienen mucho riesgo de operar y sí mucho beneficio. Ujú. El siguiente. Bueno, esta es la insuficiencia aórtica. Ujú. Pues obviamente en diástole va a estar el problema, porque no se Es, va a cerrar. es el mismo, cuando se relaja el corazón en diástole. ¿Por qué suena la estenosis mitral? Porque va entrando sangre, la sangre que debería de entrar, pues como lo dije hace un ratito, está muy pequeño el orificio y suena. Y aquí está en diástole también, pero hay un reflujo, la válvula es insuficiente, no puede mantener la sangre dentro de la aorta y refluye hacia el ventrículo. Entonces, Sí. por eso hay o sea, el soplo es diastólico del regurgitamiento de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, que sería el mismo caso que fuera una insuficiencia pulmonar, ¿no? Entonces, regurgite de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Ya hablamos que las sintomologías son diferentes, pero el sonido es igual. Ok. Y ya, pues si el volumen diastólico incrementase mucho, va a restringir el vaciamiento de la aurícula izquierda. El QRS pues va a ser izquierdo porque nos va a demostrar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que va a tener una carga de más. La P va a ser normal y la clínica va a ser con el paso del tiempo para poder desencadenar una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia pulmonar, lo mismo por el lado derecho. Va a haber una hipertrofia ventricular derecha porque se regresa la sangre en diástole. Si la insuficiencia fuera muy grave, podría aumentar obviamente el volumen telediastólico de este lado y comprometer el vaciamiento de la aurícula derecha, generando manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, como esplenomegalia, hepatomegalia, regurgitación yugular. Entonces, Uh-huh. Solo en el caso de que tenga una insuficiencia mitral también. O sea, una insuficiencia pulmonar no tiene por qué hacer sobrecarga a la aurícula derecha, porque la sobrecarga a la aurícula derecha es lo que daría la hepatomegalia y el sobre dificultad para el retorno venoso. Si la mitral si la tricuspidia no tiene insuficiencia, no tiene por qué regresar, una insuficiencia pulmonar no tiene por qué dar sobrecarga a la aurícula en demás, o sea, mucho, ¿no? En demás. ¿Por qué podría estar en un momento dado? Que al momento que se vaya a vaciar la aurícula, haya sangre ya en el ventrículo derecho, ¿no? O sea, regurgita la sangre de la pulmonar hacia el ventrículo derecho y en el momento que se va a contraer, o sea, porque no es una contracción pasiva, ¿no? La de las aurículas es una contracción leve. En el momento que vaya a entrar, haya una cantidad de sangre que impida que se pueda vaciar por completo, ¿no? Pero una vez que se cierra la válvula tricuspidia, pues la sangre pues va para pulmón, ¿no? No tiene por qué sobrecargar, al menos durante las primeras etapas. Tendría que ser una insuficiencia pulmonar suficientemente grande para que al momento que se abra la tricuspidia y la sangre quiere entrar, el corazón, el ventrículo derecho ya esté lleno de sangre, ¿no? Por la insuficiencia pulmonar. Y entonces no se pueda vaciar y entonces se va acumulando sangre y entonces sí pasaría lo que tú dices, ¿no? Pero si la insuficiencia pulmonar no es grave, no debería de pasar mientras tenga una válvula tricuspidia normal, bueno, o sea, no insuficiente. sí, eso ya es en los casos más graves, ¿no? Cuando la insuficiencia pulmonar ya es muy grave. Sí, así es, porque además cuando es muy grave, el volumen, o sea, está tan grande el ventrículo derecho que aunque las válvulas anatómicamente están bien, como se expande por la cardiomegalia, ya no alcanzan cerrar
por el volumen y por el crecimiento cardíaco, y entonces puede condicionar o condiciona una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Sobrecarga derecha. Ahí está. La comunicación interventricular. Auricular. Auricular. Sí. El soplo va a ser en diástole. En sí es algo, pues va a ser pequeña, porque si es más grande, pues ya va a haber una cianosis. El flujo va a ser de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, pues por la presión. Y no debería tener repercusiones hemodinámicas significativas en pacientes pequeños. Fíjate, deja esta figurita. Las 6A son las masas más leves, sobre todo cuando son pequeñas, pero se ha visto también, generalmente pensamos que la comunicación 6A es entre las dos aurículas y los ventrículos entre los dos ventrículos, pero hay una variedad acá. Si se fijan en esta figura, ahí donde está la flecha, si van bajando más la flecha, ustedes pueden ver que hay un espacio, no sé si lo quieres poner con tu cursor, ponte debajo de la válvula mitral. Ajá, y en ese cachito sobre el septo que va a la aurícula derecha. Perdón. Pero pegada al septo, un poquito más abajo tu allá. Allá puede haber un defecto que comunica entonces el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. ¿Lo ven? Y esa siempre se llama 6A, aunque la comunicación ya no es con la aurícula, es con el ventrículo. Esa hace una sobrecarga muy importante sobre la aurícula derecha. Es conmoción. Esta de arriba le llaman el ostium premium, porque está en el sitio donde estaba la comunicación interauricular normal, ¿no? Que simplemente no se cierra. Y la otra se llama, no me acuerdo cómo se llama, ya no son del ostium premium, son comunicación interauricular, creo que le llaman eje, y también hay otra, mientras me acuerdo de esta, donde las dos válvulas, la mitral y la tricuspida, están juntas en una sola, y a veces le llaman a esto canal AB. O sea, no hay las dos válvulas, sino que están pegaditas, no hay diferencia entre ellas. Entonces funciona como un canal AB. No sé si es el canal AB, pero creo que sí. Entonces no, aunque lo más frecuente es esta, ¿no? La que les digo no es tan frecuente, es bastante rara, se detecta con gamagrama, donde se ve cómo se van llenando las aurículas y los ventrículos, y hay una imagen casi patognomónica de esto que le llaman cuello de cisne. Pero esta no sale con, no sé si sale con ultrasonido, pero creo que no. El diagnóstico final va a ser un gamagrama cardíaco para ver este cortocircuito. Sí, eso no lo sabía. No, porque es que de veras que no se imagina la cantidad de variantes que tiene, todas esas que vimos ayer. Esas son fascinantes, las del retorno venoso anómalo pulmonar, ¿no? Que las cuatro venas pulmonares pueden drenar en sitios tan insólitos. A veces drenan en lo que era el conducto venoso del recién nacido, ¿no? En la vena. Y se cierra, con el tiempo se va cerrando y como que se muere ese drenaje, ya no hay porque desaparece. Pueden drenar a subclavias, pueden drenar infradiafragmáticamente, un montón de lesiones. A veces las cirugías paliativas, para aliviar un poco la presión, hacen una derivación de una vena pulmonar hacia subclavia con tal de bajar mientras se puedan intervenir, mientras crecen un poco. Las cardiopatías son bien complejas y todo este mundo, pues, como les digo ayer, corresponde a cardiología pediátrica. Nada de esto
van a ver en cardiología de adulto. En adultos solo van a ver los sobrevivientes de este y las cardiopatías y las adquiridas por el estilo de vida. Ujú. Ah, ya está. Sí. Dijo me faltaba uno, no sé. Creo que ya está. ¿Ya viste la 6B, la 6A? Creo que ya terminaste. Bueno, vamos a taquiarritmias. Ajá, estas son las arritmias. Ok. Sí, primero pues para empezar un poco recordamos un poco de la fisiología. El impulso eléctrico se va a dar en el nódulo sinoatrial y este va a viajar a través de los internodulares, ¿no? A llegar hasta el nódulo atrioventricular. El atrioventricular, pues su función va a ser retrasar el impulso porque pues de nada nos va a servir que todo se contraiga al mismo tiempo. Y también va a ser regular de si hay alguna anomalía en el impulso eléctrico. Ya luego pues va a viajar a través de las de His y hasta llegar a las fibras de Purkinje. Y pues los valores normales de frecuencia cardíaca, o sea, nos va a llegar un paciente taquiarrítmico, pero pues dependiendo de su edad es si está taquiarrítmico o no. Porque pues vemos que varía mucho su frecuencia cardíaca en pediátricos. Pero mira, aunque varía mucho, si te fijas, pues ninguna alcanza 200. Uh-huh. Y las de 150 o más, generalmente solamente están en lactantes. Pero, o sea, si tiene más de 150, pues un neonato se podría considerar normal y en los primeros meses, o sea, 1 mes, 3 meses, 6 meses, hasta 2 años tiene 150 como máximo a los 2 años. Y aquí tiene 150, pero cuando tienes una taquicardia, generalmente vas a tener por arriba de 170, 180. Y estas dices que son rangos, o sea, la media, pero no es en reposo. Este es 186, puede ser, si está llorando, le puede llegar a 186. Si está ansioso, puede llegar a 186. Estos rangos es en todos los movimientos que puede hacer. O sea, un recién nacido que tiene 95, si llora, si le da fiebre o algo, llega a 160 más o menos, ¿no? No rebasa de estos rangos, pero en reposo un paciente de 2 meses que tiene 170 de frecuencia, tiene una taquicardia, aunque su máxima sea 179, porque está en reposo. Creo que aquí tienen la media a un lado, 140, 150 es la media que debe tener, 170 ya se considera taquicardia. Y generalmente estas taquicardias que vamos a ver hoy, que vas a mostrar, generalmente están de 200 para arriba. A ninguna edad, 200 es una buena, ni 190. ¿eh? Ni 190, 180, esas son taquicardias. Y ya para los de 12 a 15 años, 60, 119, más o menos del adulto, bien igual, como tal vez se cierra en 60, 110 por allá, pero más o menos se asemeja mucho a la de 15 años, la del adulto. Durmiendo un adulto puede tener menos de 60. Los niños no, pero los adultos sí. Ok. Entonces, dentro de ese rango, sí podemos, aunque no, ¿para qué digo esto? Porque no tenemos que aprender de memoria, que te llegue un niño y ver de memoria cómo va, ¿no? Sino que hacemos así como un flash, corremos todas. Si nos vamos hacia las medias, ya vemos que lo más alto sería 150. A cualquier edad que tenga más de eso persistentemente en reposo, podemos sospechar que tiene una taquicardia. Sí. ¿Ok? Sí. Y bueno, primero voy a hablar de estas y ya luego vemos cómo se va a tratar, ¿no? Eso lo vemos con el mapa. La sinusal, pues va a ser la más frecuente. Como vemos, pues es el ritmo sinusal, pero con taquiarritmia. Va a ser fisiológica.
A veces puede tener una causa secundaria como lo viene siendo estrés, ejercicio, fiebre o drogas. La supraventricular va a ser la más común en lactantes. El QRS va a ser estrecho y puede haber ausencia de la onda P. Como vemos aquí, pues no se ve, no se logra distinguir la onda P. Y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el 85% del corazón estructuralmente es sano, en el 15% va a haber cardiopatías congénitas. Puede haber, o puede ser porque una anomalía de Einstein, una transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, etcétera, ¿no? Aquí va a ser porque va a haber un, creo que puse la imagen, aquí está. Va a haber un haz de Kent, que es este, que va a traspasar pues el impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo, sin necesariamente pasar por acá, o sea, es como que un impulso eléctrico de más. Y en el electrocardiograma vamos a ver, pues la onda P va a estar ensanchado. Vamos a ver la onda delta que esto nos va a decir que está pasando esto, ¿no? Lo de las de Kent. Y va a haber un PRR corto. También te quiero decir, en esta que muestras, la onda delta, no solamente es esto, ¿no? La onda delta es todo. Si ves, baja la P y cuando la P toca la línea horizontal, eleva, que eso no ocurre normalmente en un electrocardiograma. Entonces, desde ahí donde tienes el puntito rojo, Sí. esa es la onda delta, todo eso. Sí. Ok. Bueno, esto lo vamos a tratar más con el mapita. Ahorita voy a dejar de proyectar esto. Pero no puedes diagnosticar que el paciente tiene Wolff-Parkinson-White si te viene con taquicardia. Porque pues como vemos, la taquicardia... O sea, tenemos que tener al paciente en reposo para poder decir que es Wolff-Parkinson-White, pero cuando viene con taquicardia sí hay que tratarlo, obviamente. Y la supraventricular va a tener una cardiopatía subyacente o por una intervención quirúrgica previa. El QRS va a ser ancho y son raras. Y ahorita pongo esa cosa. Un tantito. Ya está. ¿Tienes la sintomatología? Ah, Sí, bueno, sí. tus síntomas, ok, perfecto. Aquí lo voy a hablar. Bueno, tienes un paciente que te llega al servicio con taquicardia. Los síntomas, pues diaforesis, palpitación, palidez, fatiga y cianosis, ¿no? Sí, sí tiene los síntomas. Entonces, tiene datos de gravedad, dolor precordial, alteración del estado de alerta y datos de bajo gasto cardíaco. Vamos por primero al que sí tiene. Ok, sí tiene. Tenemos que mantener la vía aérea permeable y asistir en caso de ser necesario. Va a ser necesario oxígeno, establecer una vía de acceso intravenoso y el monitor cardíaco. Tenemos que puede ser una probable taquicardia supraventricular o ventricular. Si tenemos riesgo de muerte, pues hay que ver si el ritmo es desfibrilable. Y si es desfibrilable, pues desfibrilarlo. Y si no, hay que hacer una cardioversión, ya sea con medicamento o eléctrica, ¿no? El mismo desfibrilador nos puede servir para esto. O maniobra vagal. Sí, ahorita hablo de esto es cuando está grave, ¿no? Ahorita hablo de las maniobras vagales. Ok. Pues la recuperación va a ser, ya cuando lo sacamos de esto, es sacarle un electrocardiograma y ver si cumple con datos de Wolff-Parkinson-White. Si los cumple, pues es enviarlo a cardiología, ¿no? Para que le hagan la ablación del nodo. Y si no, pues es propranolol y valoración por cardiología. Y ahora, no tiene datos de gravedad. Hay que poner un monitor cardíaco. Y de todos modos, ya sea QRS ancho, QRS angosto, lo que se le va a hacer es lo mismo. Maniobras vagales. Ya sea con métodos físicos, como por ejemplo tirarle hielo a la cara, masaje carotidio, provocarle vómito, o con medicamentos como adenosina, lidocaína, miodarona, y ya después de todo eso, pues hay que mandarlo con valoración de cardiología, ¿no? Y ya, si te llega, pero no tienes síntomas, o sea, de que fue algo como que le hicieron un
no más porque sí salió que no, que tiene una taquicardia. Pues la O sea, la, taquicardia fue un hallazgo, ¿no? la distinción en esta que acabas de mencionar antes, la distinción entre una supraventricular y una ventricular es importante porque el tratamiento es diferente. O sea, la fisiopatología es diferente. La supraventricular, ¿cómo se origina? ¿Dónde se origina? En la aurícula. O sea, Ajá, todo lo que es antes de ventrículo. ajá. Y, y el tratamiento es diferente que una ventricular. La Ah, supraventricular, ajá, tiene nodos ectópicos. Generalmente es más frecuente en adolescentes. La taquicardia ventricular, el tratamiento es diferente, porque en la supraventricular, como está en aurícula, el tratamiento para aurícula generalmente así funciona, es la dioxina, pero cuando está la taquicardia ventricular sobre el músculo ventrículo, ahí los tratamientos no son, no se podría dar, es que estás tiene grados de gravedad, no, o sea, no está grave. uh-huh. Entonces, no tengo que usar eh, o sea, la lidocaína. La lidocaína es para las ventriculares, las mandíbulas vagales para cualquiera, principalmente para las auriculares también, o las supraauriculares. Ah, ok. Este, Entonces, o sea, si tengo cualquiera de estos dos, pues maniobras vagales sí les funciona a ambas, ¿no? Pero ya, dependiendo de cuál es el medicamento, ¿no? Exactamente, o sea, si tienes un QRS, si menor de 0.9, sospechas que probablemente la taquicardia sea supraventricular, pero malas sospechas con el electro. Uh-huh. Con el electro puedes sospechar si es ventricular o supraventricular, y a veces con la frecuencia, las ventriculares generalmente no tienen tanta frecuencia como las supraventriculares. Las que tienen mayor frecuencia son las auriculares, las supraventriculares y de último las ventriculares, excepto cuando hay flóter ventricular, pero ya decimos que que tiene flóter y que no contamos. Cuando hay flóter ventricular, entonces sí está muy elevada, el paciente está grave, se está yendo o se va. Cuando hay flóter en ventricular, y es cuando se debe de poner la cardioversión, que es la manera más rápida, a Sí, desfibrilar, es una fibrilación ventricular, el flóter. sí, sí. Ok, podemos seguir. Bueno, y si no tiene síntomas, la taquicardia fue un hallazgo, pues es una probable taquicardia sinusal, ya sea fisiológica o inapropiada. Las causas pues podrían ser trauma, hipertiroidismo, fiebre o cocaína. Se deben tratar las causas y también se le debe de dar beta bloqueador, propanolol por ejemplo, verapamilo, etcétera, ¿no? Se debe de, tener al paciente en observación, hacer un electrocardiograma y mandar la valoración por cardiología. En dado caso, pues maniobras vagales, como ya dije, masaje cartillo y en la cara, reflejo nausoso, o con medicamento, ¿no? Pero en sí lo debemos de mandar a valoración a cardiología. Ujú. Que ese se parece mucho, eso que describes, al Wolf Parkinson White, porque él no tienen sintomatología previa, ¿no? Pueden hacer un esfuerzo, una emoción, una comida copiosa, mala digestión, y de repente empieza la taquicardia sin sintomatología previa. O sea, no todas las taquicardias sinusales son Wolf Parkinson. O sea, aproximadamente, creo que como la mitad de ellas, más, es altito, pero no todas son eso. Cuando es otro tipo de taquicardia, generalmente hay síntomas, los que tú ya mencionaste, y más en las supraventriculares hay síntomas, hay malestar general, pueden sudar, estar nauseoso, puede dar ganas de orinar, se pueden desmayar, está pálido, inquieto. Si los niños son lactantes, que no pueden decir que tienen malestar, no, se les ve con inquietud. Dentro de esa misma inquietud se les ve
con fase así débil, como que están, como que les falta fuerza, están pálidos y se ven decaídos. Y, y se sospecha, o sea, se les ve, no se les ve bien, entonces las mamás los llevan a consultar y ahí se detecta la taquicardia. Generalmente esa es la paroxística supraventricular. Ujú. Cuando están y ya también pueden ser transitorias, o sea, pueden tardar eso unos minutos nada más. O sea, que cuando llega ya no tenga nada. Cuando llega a consultar, se ausculta y no se ve, no se sabe qué, hasta el siguiente episodio. O sea, varios episodios de repetición es que hacen la sospecha para llegar a un diagnóstico. Igual el Workinson, el Workinson White, no, es un Wolf, Parkinson White, también puede ser unos segundos nada más, unos segundos que dura la taquicardia y se quita. Sí, de hecho, hasta en mismos, o sea, hay como que niveles de Wolf Parkinson White. O sea, hay leves que hay gente que vive toda su vida con eso. Exacto, Valga la redundancia. Y no más porque le hicieron un electro se dio cuenta, ¿no? exactamente. Hay niveles, ¿no? Y por ejemplo, ellos andan Ah, con su medicación. Cuando sí. empiezan, se medican y para que la taquicardia no pase más, porque nunca sabes si se te va a quitar, ¿no? Te da unos momentos, a veces se desmayan y, y se quitó, ya no hay nada, pero no sabes si esto va a persistir y si eso va a persistir, pues el riesgo es que lleguen a fibrilar. Ese es el riesgo. Entonces, por eso, cuando ya se sabe y se tiene, hay tratamientos que, que los tienen para mantenimiento, para evitar que se presente una taquicardia cuando son bastante frecuentes. Estos están medicados todo el tiempo para las arritmias, otros no. ¿Qué más tienes? Sí. Y ya nomás voy a hacer un repasito de lo primero, para que vean cómo está esto. O sea, vemos las edematizadas, ¿no? Las que causan edema, soplo sistólico, diastólico y soplo sistólico, diastólico. Y las que no, que es soplo sistólico y soplo diastólico también. Como vimos, pues en soplo diastólico, las que no va a ser insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar y la comunicación interauricular pequeña y moderada. Y las que ocasionan soplo sistólico y no causan edema va a ser la insuficiencia tricuspida y el falo rosado. El falo rosado no encontré mucha información sobre esto, pero que no es tan común. Pues la única diferencia es que como vimos ayer, que la aorta está comprimiendo la salida de la pulmonar, cuando no es así y la arteria pulmonar tiene buen calibre y todo, pues entonces es rosado, porque no hay, Ah, porque esos están azules por hipoperfusión pulmonar, sí. porque la aorta, el acabalgamiento de la aorta comprime la pulmonar, entonces no llega suficiente flujo al pulmón, hay hipoperfusión y entonces eso provoca la cianosis. Entonces, cuando no es así y la arteria pulmonar tiene buen calibre, buena sangre al corazón, no hay hipoperfusión y es un falot rosado. Es la única diferencia. Y ya, es todo. Ok. Entonces, yo creo que también falta ver que hay varias arritmias que no, o sea, estas arritmias que presentamos son las que se pueden decir las arritmias malignas, ¿no? Que tienen alguna patología, pero hay otras arritmias que no se consideran patológicas. Se dicen, o, o se consideran una arritmia, pero de un corazón sano. El corazón no tiene nada, solo vino por arritmias. Y hay arritmias sinusales en niños sanos. ¿Cómo se detecta esto? Pues igual que como les decía ayer, si un niño tiene crecimiento y desarrollo normal, Ah, sí. pues esos ellos son por descarte, ¿no? Y tiene la arritmia, no se queda uno tranquilo, se escucha, ¿no? Entonces, normalmente las personas cuando inspiramos, la frecuencia cardíaca disminuye y cuando expiramos, la frecuencia cardíaca aumenta. A veces es tan leve en el sano que no se nota, pero en algunos niños se nota y entonces se oye como fuera una arritmia y entonces lo que tenemos que hacer es pegarle el estetoscopio y fijarnos bien en el ritmo respiratorio. Si esa arritmia se presenta porque cuando está inspirando disminuye la frecuencia cardíaca.
Si hay esa relación con el ritmo, entonces podemos sospechar que esa arritmia es de un niño sano. También existen las extrasístoles. Por ejemplo, alguna emoción puede provocar en algún momento alguna extrasístole, ¿no? Cuando ven a alguien que les gusta, ¿no? Les da un brinco el corazón, dice, me brinco el corazón. Se te dio una extrasístole, eso es totalmente normal, no es nada patológico, ¿no? Y algunos medicamentos pueden provocar extrasístoles, los antihistamínicos en personas sensibles pueden sentir esa palpitación, que sé que le palpita o que se siente ansioso, a algunos les quita el sueño, la fenilefrina y también puede tener si los niños que tienen digoxina y que están bajo tratamiento de la digoxina, también hay que cuidar porque la digoxina puede intoxicar, entonces puede ser un signo premonitorio de intoxicación digital y que si el niño tiene digital, pero ese es otro tipo de extrasístole. Estamos hablando o sea, se me ocurrió ahorita, pero esa sería una extrasístole patológica, hay un problema. Estamos hablando de las normales, pues son otros medicamentos que no tengan que ver con medicación del corazón, porque si tiene medicación del corazón, pues entonces ya no es normal. También existen las taquicardias sinusales, que son frecuentes con ejercicio, con fiebre. Esas taquicardias tampoco se medican. Hay algunas bradicardias también. De repente no se sabe por qué, pero hay niños que tienen una frecuencia cardíaca ligeramente por debajo de lo normal. Si su crecimiento y desarrollo es normal, no hay nada que hacer. Si es muy preocupante o es muy baja, se puede pasar a cardiología y a veces el cardiólogo los puede medicar con atropina, unas microgotas, pero generalmente no hay mucho que hacer. Y, y también hay algo que se conoce como migración tenemos un nódulo auricular, pero transitoriamente puede entrar otro nodo que esté en el seno carotidio. También son así, como les diré, son transitorias, puede ser por alguna otra causa, pero no, el tratamiento no va sobre eso, sino la causa que la precipita, que puede estar fuera del corazón. Como les digo, el corazón está sano, pero hay algo que está haciendo que se presente este ritmo del seno coronario, que podría ser una enfermedad, podría ser una sepsis, podría ser una hepatitis, podría ser un medicamento. Y entonces, pues no hay nada que hacer porque no proviene propiamente del corazón. Aparte de la que mencionaste, de las arritmias, hay otra un poco menos conocida, que es la de Long-Gauston-Levin. Y esta, pues, es como, es una arritmia que habría que hacer el diagnóstico diferencial con la síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero es mucho más frecuente el Wolff-Parkinson-White que esta, ¿no? Ujú. Y, y pues ya mencionaste las principales. Los tratamientos, pues, se usan pues para mantenimiento, ¿no? En la de Wolff-Parkinson-White, creo que lo dijiste, se puede usar verapamil, propanolol, amiodarona, quinidina, lidocaína, ¿cómo se llama? El digital está controvertido, ¿eh? O sea, hay literatura que dice que puede servir porque el digital tiene un efecto funciona como si fuera un efecto vagal, enlentece la transmisión de la corriente entre el nódulo AB y el nodo ventricular. Entonces, eso hace, y entonces alguna literatura dice, bueno, si enlentece eso, entonces va a favorecer el que pasa, se transmite por el haz de His y entonces va a promover más taquicardia en el caso de Wolff-Parkinson-White. Sin embargo, algunos autores dicen que las han usado y les ha servido. De todas maneras, no nos preocupemos por eso, porque ese tratamiento a futuro, o sea, de crónico, no lo vamos a hacer. Nosotros no nos preocupamos por lo que podemos hacer en una emergencia. Y las supraventriculares, pues
usan las maniobras vagales. ¿Puedes decir las maniobras vagales, Lisette? ¿O alguien más? ¿Cuáles conocen? ¿Cómo lo harían? Bueno, yo conozco el con hielo en la cara. Ujú. Sí, es una. El, sí, también, bueno, aquí lo puse de hecho. Masaje carotidio, Ujú. provocar vómito. Provocar. ¿Cómo la provocarías? ¿Cómo provocarías el vómito? ¿Con una sonda? No. O sea, la úvula. Muy fácil, o sea, con la paleta donde examinas la faringe, pues la Ujú. pones y aprietas la lengua. Es muy fácil en pediatría, enseguida va a tener el reflejo nauseoso. Y la maniobra de Valsalva, ¿qué tal? En un niño más grande se le puede pedir la maniobra de Valsalva que trate Empuje. de expirar con la glotis cerrada, o sea, como que puje. Ujú. Puja. Esa es la manera de Valsalva, lo va a hacer el mismo niño cuando te entiende lo que le dices y puede también funcionar. Y de hecho funcionan. Funcionan estas, si no puedes remojar la cara en agua fría, podrías poner un paño de agua fría, o sea, remojado así en hielo que si bien frío, poner un paño en la cara para que, para que mejore. Esas son o sea, las taquicardias. Y en la ventricular es el donde no recomiendan el uso de la digital, sino que va directo a lidocaína, betobloqueadores, eh, la, ¿en cuál otro se usa? Antes de la miodarona, la adenosina. La adenosina funciona, no siempre hay. Y también las maniobras de cardioversión que también se pueden instalar. Entonces, vemos que casi todas esas pues tienen una sintomatología previa o sea, previa a la taquicardia o durante la taquicardia. ¿Qué más? Doctora, disculpe, no sé si la mencionaron, pero otra de las maniobras sería pedirle que tosa. Es que se me fue el audio y no sé si lo dijeron. Podría ser la tos también, podría ser que tos, pero casi igual como la del pujar, ¿no? Tendría que ser que el niño entendiera lo que le quiere Ujú. decir. Por eso en los lactantes la que funciona mucho es la del agua, la cara en agua fría, porque pues el gran susto que se lleva el pobre. Ok, gracias. Yo tengo una duda. La arritmia respiratoria, pues sí, es normal en niños, ¿no? Como es normal tenerla toda tu vida, por ejemplo. Arritmia respiratoria. Sí, la que se da, pues obviamente cuando, o sea, la que es fisiológica, por así decirlo, que se da cuando respiras, cuando inspiras. Eso de hiperventilación. No, 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 la que había mencionado antes, cuando dijo que hay unas que no son malignas, que son como que normal, como que un hallazgo. Ah, sí, sí, sí. Esa es la arritmia sinusal. Ujú. Esa es una arritmia. Aparte de la arritmia, hay una taquicardia sinusal, porque esas taquicardias que estás mostrando no son arritmias. O Sí, sí, sea, sí. o sea, sí, sí se consideran dentro de las arritmias, pero el ritmo es normal. Cuando en ese ritmo hay una alteración, entonces pueden ser las extrasístoles. Es una alteración porque tú ves el trazo y se ve como de repente hay una extrasístole. Sí. No sé si no vos das electro, ¿verdad? Mm, solo en la de World Parkinson Way. Bueno, pues, porque sí sería bueno. Bueno, el electro, siempre cuando son sinusales, siempre va a haber onda P, porque porque la despolarización del nodo AB es el que está tirando y tirando eléctricamente. Y puede ser que algunas P's no tengan complejo QRS, porque aunque el nodo el nodo sinusal esté mandando información al AB, puede ser que el ventrículo no tenga la capacidad de poderse contraer y entonces
ven la P donde y falta el complejo QRS. Esa netamente es sinusal. Hubiera sido bueno ponerla. Sí, está. Aquí está. Aquí La está. sinusal. Esta es una taquicardia sinusal. Y también es bueno que aprendan lo de los cuadritos del electro, ¿no? Porque cuando están pegadas las R's en un cuadrito, en un cuadrito de diferencias, podemos hablar aproximadamente que hay 300 latidos por minuto. Y cuando hay dos cuadritos, son los de 150 latidos por minuto. Cuando hay 475, y así podemos más o menos imaginar la frecuencia cardíaca que tiene. Pueden haber 6 cuadritos. Entonces estamos hablando de alrededor de 50 latidos por minuto. Entonces aquí vemos que los complejos están completos. La P existe, el complejo QRS y está la T. Entonces podría ser que es una taquicardia. Tienes diferencia de 2 cuadritos más o menos. Tendrás como más de 2 cuadritos y un poquito más, como 100, sí son, ¿verdad? Son 2 cuadritos, ¿verdad? Sí. Sí, tendrás como 180 más o menos de frecuencia cardíaca acá. Y a veces cuando imagínate que así como que aplastas todo eso, como que agarraras el lado derecho o izquierdo de este electro y las líneas las comprimieras. Entonces te van a quedar tus R's más pegaditas, hasta 1. Entonces puede ser que con frecuencias más altas la P ya no tenga complejo QRS, Sí. porque no da tiempo de que el ventrículo pueda descargar, entonces se dan las ondas P solas. Y también hay, creo que faltó, no sé si lo mencionaste, que algunas de las arritmias está causada por trastornos electrolíticos. Las ventriculares pueden ser trastornos Sí, yo electrolíticos. no lo mencioné. Ajá. Traumatismos. Los traumatismos, por ejemplo, cuando están jugando y te golpea un balón, una pelota de béisbol que generalmente vienen con fuerza, esos pueden causar trauma y arritmias. Y también algunas de esas arritmias no están solos, no son solamente del eje, o sea, de la transmisión, sino que hay una malformación agregada, comunes en la C y B, en la C y A, en la enfermedad de Epstein también hay arritmias, hay este tipo de arritmias, la sinusal sobre todo, en las de, cuando están en aurícula, pues son las sinusales o los supraventriculares, y en las de en la C y B, pues las ventriculares. En el ejemplo que pusimos hace un rato, que donde había la comunicación aurículo-ventricular, así se llama, aurículo-ventricular. Y esto ocurre porque la valva, deja esta foto que tienes, no se ve tanto como en la otra que mostraste, pero la válvula mitral está en sentido más alta que la tricuspidia. Y entonces eso hace que en el septum, en ese punto, se puedan comunicar el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, porque no están alineadas. La inserción es más alta de la mitral. ¿Qué más falta decir? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. De la arritmia sinusal que habíamos quedado que variaba con el ciclo expiratorio, ¿podría repetir, porfa, cómo variaba? O sea, según la inspiración y la expiración. Bueno, normalmente la frecuencia cardíaca disminuye durante la inspiración. O sea, así acostaditos hoy así en su cama, háganlo. O sea, peguen su mano a ver si lo logran notar, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca disminuye en la inspiración y aumenta cuando expiramos. Es que lo leí al revés, doctora. ¿Cómo lo leíste? Que disminuye en expiración y que se acelera en inspiración. Y que tenía que ver con los reguladores centrales del sistema nervioso parasimpático. Pues vale la pena revisarlo. Entonces tú dices que disminuye con la... Sí, porque me llamó la atención en que lo mencionó y ya chequeé otra vez
Y Ya lo sí, tengo que replicaste, pues. disminuye en la expiración y acelera en la inspiración. Sí, y precisamente a los niños que tienen arritmias se les aconseja que aguanten la respiración y funciona igual que una maniobra vagal, porque genera el mismo impulso que la expiración y disminuye la frecuencia cardíaca. Pero la arritmia sinusal del niño sano, no hay que hacer nada. Es como, no hay que hacer nada. Quizás la maniobra vagal, estás hablando en el ritmo sinusal de una arritmia. Sí, sí, es solo para comparar cómo funciona el ¿En, sistema parasimpático en en- ese en aspecto. qué libro lo viste para que yo lo cheque, Samuel? En el Nelson. Está ok, lo voy a checar. ¿Tienes ahí la Sí. página? No, porque ahorita lo chequé de mi resumen, pero pues puedo buscar la página. Lo busco, lo busco. Sí, ok. Yo tengo, a lo mejor estoy confundida, pero yo tengo en mente que la frecuencia cardíaca disminuye en la inspiración y aumenta en la expiración. Doctora, de hecho, yo tengo esa arritmia Ajá. porque una vez me estaba auscultando así dociosa y noté que cambiaba mi ritmo, ¿no? Entonces fui a verlo y ya nomás me dijo el doctor Herrera de que pues era normal, ¿no? Y tengo el electro, ahorita lo mando. Ujú. De hecho, tiene la flechita de dónde es. Lo mandé al chat del grupo. Exactamente, pero eso es de corazón sano, ¿no? Pues tú tienes Sí, crecimiento y desarrollo normal, todo bien, no pasa nada, no necesitas medicación, no necesitas nada. No te va a pasar nada. sí, sí. Ahí está, de hecho se nota que está más largo el intervalo RR entre donde hice la respiración que en los demás. ¿Dónde lo estás mostrando? No lo veo. Lo mandé al chat del grupo, de acá. Espérate, voy a ver el chat. Creo que sí lo mandé. Sí, sí lo mandé. Ya ¿Y lo te vi. acuerdas de cómo era el patrón, Liz? O sea, ¿en qué fase del ciclo respiratorio se alargaba el RR? ¿En la inspiración o en la expiración? Ajá, ahí sería bueno porque por Es que el esa electro es se la puede pregunta. ver, en el electro se puede ver la frecuencia cardíaca en inspiración y en expiración. Pero, pues, Bueno, no me pero acuerdo muy tenía que bien, marcarlo. pero cuando me auscultaba era cuando cambiaba el ritmo. O sea, cuando respiraba era cuando cambiaba el ritmo, cuando inspiraba. Ujú. Sí, a veces lo marca, a veces el que está tomando el electro marca si está en inspiración o está en expiración. Ujú. Sí, pues ahí está, ya ven. Sí, porque generalmente si tuviéramos una frecuencia cardíaca de 16 y este y tuviéramos, perdón, una frecuencia cardíaca de 60 y una respiratoria de 16 en un adulto, ¿no? En reposo, generalmente habrían como 4 latidos por minuto, en promedio, ¿no? Y entonces sería un poquito más cuando, cuando se expira y un poquito menos cuando se inspira, pero ya me hizo dudar Samuel, ¿no? Que tengo que revisarlo Sí. o tengo que hacer el ejercicio yo también conmigo, como les estoy recomendando, a ver qué tal si hacemos el ejercicio todos y mañana decimos cómo nos fue, ¿qué les parece? Sí, doctora. Y checarlo también lo voy a checar en el Nelson para aclarar esta duda y no nos quedemos con ello. Entonces, como les decía, alteraciones electrolíticas pueden provocar también arritmias en un corazón sano. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, hipertensión arterial también pueden tener. Cualquier deshidratación y desequilibrio electrolítico puede provocar arritmias en un momento. Y también se ha descrito en pediatría los niños que viven en ambientes familiares no buenos, con mucho estrés y todo, algún tipo de taquicardias y arritmias por las emociones, ¿no? Ujú. De repente hay niños que te dicen que, o sea, que tienen las manos frías
y sudorosas. Claro, no tiene que ver con el corazón, ¿no? Solo me acordé de los ambientes no propicios, ¿no? Y es miedo que tienen a los cuidadores, a los que tienes un niño nervioso. Y entonces, a ver, la mamá te dice es que llego y tiene las manos frías y todo, puede ser que la cuida le tenga miedo o algo, están manifestando un miedo, un temor a algo que tiene allá. Ahí subió Carlita algo. Creo que lo del Nelson, ¿no? Sí, doctora, es lo de que en la expiración es cuando disminuye. En la, Como Sí, bueno, eso dice al inicio del párrafo que está al último. ok, ¿dónde está? Arritmias sinusales y extrasístoles, ¿ah? Lo normal de la escala la respiración se ralentiza en la inspiración, se ralentiza y se acelera en la inspiración. Es una respuesta a la variación fisiológica normal. O sea, esto es o sea, pasa al revés de lo normal, ¿no? Lo normal es lo que yo dije. Dice, la arritmia sinusal es una variación fisiológica normal en la descarga de impulsos desde el nódulo sinusal en relación con la inspiración. La frecuencia cardíaca se ralentiza, o sea, disminuye en la inspiración y se acelera en la inspiración en este tipo de arritmia sinusal. Si la frecuencia no se hace lo suficientemente, la persona ándale. Entonces, está ocurriendo, entonces yo no lo dije bien, o sea, sí está bien lo que yo dije, pero lo que yo dije era para lo normal. Y mientras que en las arritmias pasa al revés. Es que esa parte es la arritmia sinusal fásica, la que estábamos viendo, doctora. O sea, a la que usted se refería. Y dice que sí es una variación fisiológica común en cualquier niño. En la descarga de impulsos desde el nódulo. Ah, es una variación fisiológica normal en la descarga de impulsos desde el nódulo sinusal en relación con la respiración. La frecuencia se ralentiza en la respiración. Por eso es una variación fisiológica normal. Lenta. Hay que revisarlo más. Sanos. Ok. Vamos a revisar si alguien puede. ¿Cómo ocurre esto en normal? En la frecuencia cardíaca en relación a la frecuencia respiratoria. Lo están revisando. Yo lo estoy tratando de buscar. Ay, ya lo perdí.
Pues aquí tengo un libro de pediatría, de cardio, de Espino Vela, que dice, le voy a leer el cachito. En la edad pediátrica y aún en la adolescencia y la edad adulta joven, arritmia sinusal en niños sanos, ¿no? Se debe a la periodicidad del efecto vagal de los movimientos respiratorios sobre el corazón. La frecuencia cardíaca se reduce en la inspiración y se acelera en la expiración. Eso. Dice, el cardiólogo confirma la irregularidad del pulso. Los niños se desenvuelven normalmente y son asintomáticos. La auscultación del precordio es normal sin soplo. Ocasionalmente hay ritmo de 3 tiempos con tercer ruido normal. El electrocardiograma muestra una P normal, es decir, origen normal del impulso eléctrico que precede siempre al complejo ventricular. QRST normal. Dice, lo único que se aprecia es la distancia variable entre cada complejo PQRST con variaciones periódicas en dichas distancias que se acorta y se alarga cíclicamente con la influencia de los vientos respiratorios, especialmente con inspiraciones profundas. Y ya finalmente dice que no se requieren medicamentos, se debe explicar a los padres y tranquilizarlos. El pediatra debe ser informado igualmente. Si existe soplo suave musical corto, se trata de soplo inocente y así se señalará. Entonces, pues vamos a hacer eso que dijimos, vamos a hacer todos si no han encontrado algo más. Y ya. ¿Alguien encontró algo más? Pues yo me encontré igual, solo que, como decía Samuel, solo que pues en algunos casos no se da eso. Entonces, pues no se nota la diferencia. Sí. Durante la inspiración es que lo que hay que ver es que si esta arritmia sinusal en niños menores a mí lo que me queda la duda es si es algo más de lo fisiológico o es a diferencia de, ¿no? Porque fisiológica, o sea, ¿cuál es la fisiología? Si, así como lo dice Samuel, pues parece ser que normalmente nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca al inspirar y la disminuimos al expirar. Y si en estos niños ocurre lo contrario, pues no pasa nada, ¿no? Solamente saberlo cómo debe de ser. O sea, porque aquí está viviendo en uno de internet y dice la frecuencia cardíaca, por aquí debe estar. Varía con la base. Sí, aquí está lo que dice Samuel acá, dice, la frecuencia cardíaca varía con base en la respiración, acelerándose durante la inspiración y disminuyendo en la expiración, sobre todo si la respiración es profunda. Ahí está. Si la variación de la frecuencia cardíaca con base en la respiración se le da el nombre de arritmia sinusal y es por completamente normal. La causa de la variación es la modificación de la actividad parasimpática sobre el corazón. Entonces ya está, bueno, según eso ya está aclarado. En los pacientes que tienen arritmia sinusal, la frecuencia cardíaca disminuye durante la expiración y aumenta durante la expiración. Yo lo dije mal, lo que yo dije es lo que ocurre en la bradicardia sinusal y lo que dice Samuel es lo que ocurre normalmente en nosotros. Y lo vamos a hacer con el ejercicio de hoy y vamos a verificar y qué es lo que esperamos. ¿Les parece?
Sí. ¿La Sí, subieron? doctora, muchas gracias. Ahí subió otro, Carla, que no he visto. Es este. Estado de reposo. ¿Puedes decirnos, Carla, lo que subiste? Porque Sí, era eh, una evaluación que hicieron, pero decían que usaban la maniobra de inspiración profunda y que es la que cuando la inspiración profunda y sostenida de 10 a 15 segundos genera el incremento del tono vagal, entonces se manifiesta con bradicardia sinusal. Entonces a la inspiración sí es que disminuye. Ajá, entonces pero eso es lo que ocurre entonces en la arritmia sinusal. Ajá, sí, Ujú, sí. exactamente, porque lo que disminuye que durante la inspiración el reflejo vagal se da y eso provoca que baje durante la inspiración en las arritmias sinusales. Sí, bueno, eso entendí. Y creo Pues que sí. ya queda claro para todos. De todas maneras, vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver qué tal nos va mañana. Pero ya, ¿alguna duda? Para mí ya quedó claro. Sí, creo que ya quedó. Al menos esta parte. Ujú. Ok, voy a poner el examen, a ver si quedó claro. Ahí me voy a dar cuenta. Pues mañana vamos a ver la primera parte de lo que es tumores. Creo que empezamos con hueso. Voy a buscar mi hoja. Ahora tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué clase de preguntas van a venir en el examen? ¿O cómo, ya que tocó ese tema? Pues yo el examen pues lo voy a hacer igual a como lo hacía el doctor Pablo para que no haya luego que puedan evaluar de diferente manera. Él generalmente hace preguntas abiertas, hace la pregunta y uno va escribiendo allá. O sea, no hay dos, o sea, no es de selección múltiple. No sé si eso me querías preguntar o cómo. Sí, es eso, o sea, solo quería saber cómo iban a ser las preguntas, si iba a cambiar en algo el formato. No, va a ser bueno, las preguntas iban a cambiar, porque pues lo voy a hacer yo, no las va a hacer él, pero va a ser la misma tónica, son preguntas abiertas, van a tener que escribir. Él dice que es de pensar, que lo que quiere es hacerles pensar, que no digan A, B, C, D, E, ¿no? Pero claro, yo estoy consciente que pues, no están acostumbrados a ese tipo de exámenes. Entonces, pero pues ya pasaron dos grupos así. Entonces, pues hay que ver cómo, yo soy así como que quiero hacer las cosas más exactas, ¿no? Para verlo, porque sí da trabajo calificar exámenes de ese tipo, porque hasta dónde está bien y hasta dónde está mal, entra un poco la interpretación, ¿no? A lo mejor a veces hasta cuando hablamos queremos decir una cosa y decimos otra, queremos escribir una cosa, escribimos otra, porque una cosa es lo que ustedes escriben y otra cosa es lo que yo entiendo, y entonces el examen pues se viene a ver a lo que entiende el que lo lee, ¿no? Entonces, pero pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, no le veo cómo poder solucionar esto, porque además está el hacer un examen de selección múltiple, pues sería una manera diferente a los otros y pues podría haber problemas en el examen, ¿no? De que fueran calificados de diferente manera. No son preguntas rebuscadas, generalmente se piden respuestas cortas, no se va a pedir preguntas y que me escriba media página, no, generalmente 2, 3 líneas, una línea, cosas así de lo que piden. Pero voy a tratar de ser muy específico, porque además está el examen contratiempo, en un tiempo para estar, no me acuerdo ahorita de cuánto es, y lo voy a checar y les digo, y tienen que lidiar con eso, de no extenderse mucho. No depende de qué tan extenso sea el examen el tiempo que nos den, doctora.
Sí, depende del número de preguntas también, pero también la complejidad de lo que te piden, ¿no? Pues te piden, por ejemplo, describir algo muy largo que no lo voy a hacer, pues esa pregunta, aunque la sepas, te va a llevar tiempo escribir todo lo que debes de escribir. Y también pues hay de razonamiento, casos clínicos para resolver. ¿Alguna pregunta más?